Hola a todos, bendiciones, que la paz sea con todos ustedes. Bueno, el tema que hoy vamos a hablar es sobre lo que está pasando ahora en la actualidad y también es un tema que nos sirve a nosotros de mucho. Espero en la gracia del Señor que sean sobre ustedes, sobre sus familias, que no se olviden de tener esa comunión, esa conexión con el Señor, buscar de su presencia y verán la recompensa que son las bendiciones, la gracia, la paz que el Señor nos va a dar. En el nombre de Jesús, el Señor va a tomar este tiempo, no voy a ser yo el que dé la enseñanza, sino va a ser el Señor, el Espíritu Santo a través de mí. El tema que vamos a tratar hoy es sobre Jesús calma la tempestad. Yo estoy contigo. Ese es el tema, Jesús calma la tempestad. Jesús calma tu tempestad. Eso lo encontramos en Marcos 4:35, 41. Vemos que nosotros en nuestras vidas tenemos muchas tempestades. Esas tempestades pueden ser dolor, sufrimiento, desesperación, puede ser angustia, cualquier aflicción. Nosotros tenemos tempestades, esas tempestades las da el enemigo. O el Señor permite que el enemigo dé esas tempestades a nuestras vidas para probarnos, para ver, porque el Señor quiere ver si nosotros tenemos la fe suficiente, si nosotros creemos en el Señor, en que Él está con nosotros. Él le da permiso a Satanás a que nos dé esas enfermedades, esos problemas, porque el Señor nos quiere probar. El Señor no nos manda las pruebas para vernos decaídos, para vernos intranquilos, desesperados, afligidos, no. El Señor manda las pruebas porque Él nos quiere ver en otro nivel, porque Él quiere vernos fortalecidos, porque Él nos quiere ver valientes. Y esas tempestades que nosotros tenemos, la podemos derribar, la podemos destruir, quitar de raíz con la ayuda de Dios. El Señor es el que nos puede tranquilizar esa tempestad. El Señor, Él es el único que puede calmar esa tempestad. Ahora pongámonos a analizar cómo es una tempestad, cómo vemos que es una tempestad en las películas. Lluvias, tormentas, las olas grandes y todo eso. Así son las tempestades que nosotros tenemos. Olas grandes, lluvias, tormenta, todo eso, los rayos. Esos rayos, esas lluvias, esos vientos fuertes, esas olas grandes son los problemas, son las enfermedades, son todas las aflicciones que el enemigo te quiere poner en tu vida. Pero ahí está Dios. Jesús, pasamos nosotros una Semana Santa. La tempestad que Jesús tuvo, la prueba, el aguijón que Jesús tuvo, fue su crucifixión, fue su muerte. Jesús tuvo que pasar esa tempestad. Jesús tuvo que soportar esa tempestad, obedecer esa tempestad, que el Padre permitió que Jesús la tuviera, y eso que Jesús era el Hijo de Él. Entonces, si Dios permitió que Jesús recibiera esa tempestad, ¿por qué nosotros no podemos resistir? ¿Por qué nosotros no podemos recibir esas tempestades? Jesús tuvo que pasar esa tempestad, esa traición, eso de que le pegaban, lo maltrataban, lo azotaron, lo coronaron, lo negaron. Él tuvo un día doloroso. Él tuvo que pasar esa tempestad. Fue crucificado y Él la pasó al momento de que Él resucitó el tercer día. Y si Él pasó esa tempestad, confiando en Dios, en victoria, así nosotros podemos pasar la tempestad confiando en Dios. Nosotros no podemos pasar ninguna tempestad si nosotros no confiamos en Dios, si nosotros no tenemos fe en que Dios está con nosotros. Jesús no vio la lluvia, no vio esas olas grandes que se le iban a venir. Jesús no vio la tempestad que se le iba a venir. Lo que Jesús vio es que iba a salvar al mundo, que te iba a salvar a ti. Entonces, las tempestades vienen a nuestras vidas cuando Dios quiere ponernos en otro nivel. Porque Dios se quiere asegurar que nosotros confiamos en Él.
Dios manda las tempestades porque Dios quiere ver a quién vamos a escuchar, a quién vamos a obedecer, a seguir. Si es a Dios o si es a Satanás. Dios manda esas tempestades para probarnos. Entonces, cada vez que nosotros recibamos esas tempestades, no hay que entrar en desesperación, porque la desesperación va conectada con la angustia y la angustia va conectada con el temor. Y cuando entra el temor a tu vida, estás dándole lugar a Satanás a que entre en tu vida. Y cuando Satanás entra en tu vida, él gobierna tu vida. Es como cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Él no solamente viene porque tú lo estás llamando, él viene para gobernar tu vida, para gobernarla, para cambiarla. Y eso hace Satanás cuando entra en tu vida. Él gobierna, cambia tu vida, dándole pecados, dándole tentaciones, gustos, las cosas carnales. Entonces cuando tú entras en temor, en desesperación, en aflicción, y no te dejas gobernar por la paz que Dios te da, ahí Satanás entra y gobierna tu vida. Y ahí es cuando Satanás toma parte de tu vida. Y Satanás dice, no, pues, es que él no confió en Dios. Entonces como él no confió en Dios, ok, entonces vamos a ver, vamos a atacar. No confía en Dios, entonces tiene que soportarlo porque no confía en él. Y Dios permite eso. Dios permite porque es el alón de oreja que Dios nos da. Como tú no quisiste escuchar la voz de Dios, como tú entraste en desesperación, ahí es cuando Dios permite las cosas para que por medio de esas tempestades, esas pruebas, tú aprendas. Porque por medio de las pruebas, por medio de las circunstancias, tú vas a aprender. Por medio de todas esas tempestades tú aprendes a ser fuerte en Cristo, a ser un soldado de Cristo, a tener esa armadura que Dios te dio. Y tú al pasar esas tempestades, invitas al Espíritu Santo a que entre a tu vida. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Dios le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio porque la gente no escuchaba la voz de Dios, porque la gente hacía lo que quería, por el pecado que había en el mundo. Y Dios le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio para eliminar a todas esas personas, a todos los seres vivientes que estaban en la tierra por el pecado, por no escuchar la voz de Dios, por su desobediencia, porque estaban, en vez de pasar esa tempestad, estaban dentro de la tempestad, ahí jugando con los juegos que Satanás les daba. Entonces Dios mandó el diluvio y salvó solamente a 8 personas, a Noé y a su familia y a los animales. Dios le dijo a Noé, le prometió a Noé con el arco iris que no iba a enviar el diluvio, que no iba a enviar más diluvio al mundo. Pero Dios nunca le dijo a Noé que él nunca iba a enviar el sufrimiento, tempestades, que él nunca iba a enviar desastres. Dios nunca le dijo a Noé que nunca voy a enviar los... Entonces Dios nunca le dijo a Noé que él no iba a enviar ningún desastre, ninguna peste, ninguna enfermedad, ningún problema del mundo. Dios lo único que le prometió a Noé era de que no iba a enviar el diluvio. Ahora, el diluvio es lo que está pasando. El diluvio son las enfermedades, el virus, son las circunstancias, los problemas, los desastres. Ese es el diluvio. Ahora, ¿cuál es nuestra arca? El arca debe de ser nuestra confianza puesta en Dios. Esa debe ser nuestra arca. Porque cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca y que entrara al arca con los animales de su familia, Noé tenía que tener fe en que Dios lo iba a proteger dentro del arca. Entonces debemos de nosotros hacer que esa arca sea la confianza que nosotros debemos de tener con Dios. El arca debe ser esa convicción con Dios, esa fortaleza con Dios. Y todo lo que está pasando, o los problemas, las enfermedades, los desastres, las aflicciones vienen por tu culpa, porque tú te dejas llevar por el mundo, escuchas la voz del enemigo, porque existe el pecado, porque agarras esas tentaciones que Satanás te da
porque prefieres buscar otras cosas y no a Dios, entonces ¿cómo Dios no se va a poner triste? ¿Cómo Dios no se va a enojar y no va a dar ese alón de oreja? Por eso es que están pasando las cosas, por eso es que nos pasan a nosotros las cosas, porque nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, porque nosotros preferimos escuchar la voz de Satanás y caer en sus tentaciones, lo que Satanás quiere. Ahí es cuando viene ese diluvio, esa tempestad. Entonces, ya sabiendo el trasfondo de una tempestad y qué hace la tempestad y qué nosotros debemos de hacer, vamos a conocer una historia en la Biblia que habla sobre que Jesús estuvo en una tempestad. Vamos a ver qué hizo Jesús en medio de esa tempestad. Vamos a Marcos 4, 35 al 41 y dice: en una ocasión Jesús estuvo enseñando durante todo el día a mucha gente. Esta gente venía de muchas partes para conocerle y escucharle. Cuando anocheció, ya estaban todos muy cansados. Entonces Jesús les dijo a algunos de sus amigos que le seguían que consiguieran una barca para ir al otro lado del mar. Mientras sus amigos preparaban la barca, Jesús comenzó a despedir a la multitud. Cuando acabó, se subió a la barca y, como estaba tan cansado, se acomodó en un rinconcito y se quedó bien dormido. Cuando iban en medio del mar, se desató una tormenta. Había muchos vientos, rayos y truenos. Pues también los amigos de Jesús que iban en la barca se asustaron porque las olas eran muy grandes y el agua comenzó a meterse en la barca. Los rayos cayeron muy cerca de ellos y los truenos se oían muy fuertes. Entonces uno de los seguidores se le ocurrió despertar a Jesús para ver si les podía ayudar en algo. Lo despertaron y le dijeron: mira lo que está sucediendo, ¿no tienes miedo? Podemos morir. Entonces Jesús tranquilamente se volteó al ver el mar y le dijo: cálmense, quieto. Inmediatamente se calmaron. Qué historia interesante. Vemos aquí en la historia que Jesús, después de tener un largo día de evangelizar a la gente, subió a la barca con sus discípulos y de lo tan cansado que estaba, se quedó dormido. Miren, ve, podemos ver que Jesús no solamente era Dios, también Él era humano. Y como humano estaba ya cansado. Ahora imagínense todos los días viajar a pie kilómetros, predicar a mucha gente, sanar, levantar, hacer milagros. Jesús tuvo que estar cansado no solamente ese día, todos los días. Pero Él nunca se quejó porque Él sabía que la obra que hacía no era para agradar a los hombres, sino era para agradar al Padre que está en los cielos, que era Dios. Si lo vemos en Colosenses 3:23, que no hay que hacer las cosas para los hombres, sino para Dios. Entonces, como Dios no se quejó, así nosotros no debemos de quejarnos al predicar, al evangelizar. No hay que tener esa vergüenza. Entonces, Jesús viene y se queda dormido, se acuesta en un rincón. Se desata una tempestad, truenos, rayos, lluvia, olas grandes. ¿Ustedes se imaginan estar en medio del océano, del mar, ahí, en medio de una tempestad, viendo las olas grandes que venían de la barca y todo eso? Él estaba cansado. Y si los discípulos levantaron a Jesús es porque ellos tenían miedo, porque no tenían la suficiente confianza en Jesús. Porque si hubieran tenido fe, no lo hubieran levantado, hubieran orado, se hubiera calmado todo. Pero ahí está, la falta de fe. Y eso es lo que Dios nos dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿No creen que yo los voy a ayudar? Entonces vienen y levantan a Jesús. Jesús, al ver la tempestad, con autoridad le dice a esas olas, a la tempestad: cálmense, quédense quietas. Y se calmaron. Después los discípulos le dicen: ¿quién es este que hasta las olas le obedecen? ¿Sí ven? Que con autoridad todo se puede. Si nosotros actuamos con autoridad, con fuerza,
teniendo a Dios a nuestro lado, teniendo fe en que Dios va a estar con nosotros, nosotros podemos derribar esas murallas, nosotros podemos derribar esas tempestades, podemos quitar esas olas grandes en nuestras vidas solo con autoridad y teniendo fe, teniendo un corazón dispuesto y principalmente teniendo una conexión íntegra con el Señor. Porque si no tenemos esa conexión íntegra, si no tenemos esa comunión con Dios, ¿cómo Dios nos va a proteger? ¿Cómo Dios va a enviar a sus ángeles, a su espíritu, a protegernos en medio de la tempestad? Y así como Jesús le dijo a las tempestades, así como Jesús le dijo a las olas, cálmense, nosotros así, con esa convicción, debemos de decirle a las tentaciones, deténganse, a los problemas, deténganse, a las enfermedades, a los pecados, a la carnalidad, a las cosas mundanas, cálmense, quédense quietas. Y reprenderlas, porque el momento de reprenderlas, se van a ir. Porque el enemigo no le va a gustar de que nosotros le echemos fuera. Y él se va a poner enojado. Pero como más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo, él se va a ir y ya no nos va a molestar. Y está en nosotros volver a invitar a Satanás, volver a llamar esas tempestades. Está en nosotros. Entonces cuando nosotros estemos en medio de la tempestad, confiemos en Dios. No hay que dejar que nuestra fe decaiga. No hay que dejar de confiar en Dios. No hay que dejar que la desesperación, el conflicto nos entre. Hay que tener paz con Dios, tener esa paz con Él. Y cuando haya esas tempestades en tu vida, di, en el nombre de Jesús, reprendo toda tempestad. Cúbreme, Señor, haz que tu Espíritu Santo venga a mi vida y calma toda tempestad. Reprendo toda enfermedad, reprendo toda acechanza del enemigo, toda tentación, toda carnalidad. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, demostrar esa autoridad, esa fuerza. Entonces, vemos nosotros en varios capítulos de la Biblia que Dios está con nosotros. Como por ejemplo en Filipenses 4:13, vemos nosotros en Filipenses 4:13, dice, en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno de los versículos más conocidos, famosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo nosotros podemos vencer todito. Vemos también otro versículo que es muy conocido. Está en Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ven? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Al igual que en Salmos 34, vemos. Miren lo que dice en Salmos 34. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Si nosotros creemos en que Dios está con nosotros, si nosotros creemos que Dios nos protege, Él va a enviar a sus ángeles a que acampen alrededor tuyo y te protejan. Y ellos van a impedir a que todos los dardos que el enemigo nos quieran lanzar, los ángeles van a derribar todo eso, todas las acechanzas que el enemigo quiera ponernos en nuestras vidas. Y vemos en el 4, busqué a Jehová y él me halló. Cada vez que nosotros oremos, que tengamos esa comunión con Dios, cada vez que busquemos a Jehová en medio de la tempestad, y no solamente en la tempestad, sino también para agradecerle a Dios por las cosas que nos dan, y todo eso, el Señor nos escucha. Él está siempre pendiente de nosotros. Nuestras oraciones es como olor fragante que sube al cielo, y Él escucha nuestras oraciones. Y me libró de todos mis temores. Cuando el Señor nos escucha, cuando el Señor entra en nuestra vida con su Espíritu, Él nos libera de todo temor. Eso es lo que dice en la Biblia, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de valentía. El Señor nos da espíritu de valentía, de un guerrero valiente. Vemos también en Salmos 3:3. Salmos 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
El Señor es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Como en otra enseñanza que yo di, que cuando se levante ese gigante, ese poderoso gigante, esa enfermedad grande, cuando se levante ese gigante, hay que tener la convicción en que Jehová de los ejércitos está al lado de nosotros, que la onda es el Espíritu Santo y Jesús es esa roca que van a destruir a ese Goliat, a este gigante. Y Dios es nuestro escudo, es nuestro amparo día y noche. Él nunca se cansa de cuidar a sus hijos. Y nosotros nos cansamos de buscar a Dios. Vemos en Génesis 4:7. Dice, en Génesis 4:7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Las tentaciones, el pecado siempre van a estar ahí en la puerta. Está en ti abrirla, está en ti encoger esa tempestad que Satanás te quiere dar. Porque las tentaciones, el pecado, cuando tú las coges, se vuelven tempestades para tu vida. Y está en ti cómo salir de esa tempestad. Pues ten fe, confía y Dios te va a ayudar. Vemos también en Santiago 1, en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso pasa cuando nosotros resistimos la prueba, cuando nosotros resistimos las tentaciones, cuando nosotros no cogemos las tentaciones que Satanás nos quiere dar. Dios, en el reino de los cielos, cuando nosotros ya vayamos con Jesús allá en el cielo, nos va a otorgar la corona de vida, nos va a exaltar allá en el cielo y nos va a decir: gracias porque tú has confiado en mí y no has cogido las tentaciones que Satanás te ha querido dar, porque has resistido las pruebas y las tentaciones. Y cuando nosotros resistimos las pruebas, es porque nosotros confiamos en que tenemos a un Dios que nos ayude, que está pendiente de nosotros día y noche. Y es cuando Dios nos recompensa. Cada vez que nosotros confiamos en Dios, Él nos va a recompensar con bendiciones, con milagros, con oraciones cumplidas, con peticiones hechas. Nos va a dar en el cielo la corona de vida. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. Si Jesús confió en que esa tempestad se iba a calmar, nosotros debemos de confiar que Jesús nos va a ayudar a calmar esa tempestad. Siempre vamos a tener esas tempestades, nunca se van a parar. El agua, el mar va a estar tranquilo. El agua está tranquilo y está en ti desatar la tempestad, porque es tu pecado. Es el que cuando tú le abres las puertas a Satanás, ahí esos mares de tu vida ya no van a estar tranquilos. Van a haber esas olas, esas tempestades, porque tú le abriste a Satanás tus puertas y porque tú escuchaste la voz de Satanás. Ahí se va a desatar la tempestad. Está en ti calmar el agua o desatar la tempestad. Y cuando el agua está calmada en tu vida, mantente en oración, confía en el Señor, ten esa comunión con Dios y confía en Él. ¿Sí? Y cuando esté en esa tempestad, confía en Dios y destruye toda acechanza del enemigo, toda tempestad. ¿Sí? Porque el hombre que agarra las tentaciones va a recibir el alón de orejas de Dios. Y el hombre que no coge esas tentaciones, que tiene calmadas las aguas, va a recibir la corona de vida, va a recibir la recompensa en los cielos. Bueno, entonces vamos a orar para que el Señor sea ayudándonos a calmar esas tempestades, a calmar esas olas, porque todo aquel que confía en el Señor, todas sus peticiones serán cumplidas de acuerdo a su tiempo y a la voluntad de Dios. Todo aquel que escucha la voz de Dios y no la de Satanás recibirá recompensa en los cielos. Todo aquel que resiste la tentación y no coge esas pruebas, esas acechanzas del enemigo, recibirá la victoria y la autoridad que Dios tiene preparado para nosotros. Recordemos en Efesios 6, 10, 11 que nosotros debemos de confiar en Dios, que nos dé esa armadura
confiar en Dios que nos da esa autoridad para derribar toda tempestad, porque no es nuestra lucha. Nosotros luchamos contra las adversidades del enemigo, contra esas tempestades. Cuando Dios nos da el escudo, la coraza, los calzados, el cinto, el casco, la espada y todo eso para luchar contra esas tempestades. Cada vez que reprendamos debemos de cubrirnos antes, y cuando ya vayamos a reprendamos todas esas tempestades, sacarlas de raíz para que no vuelvan a entrar a tu vida. Entonces vamos a orar para que esas tempestades se calmen y para que nosotros sigamos confiando en Dios y nuestra fe en Dios siga creciendo y no decaiga. ¿Ok? Entonces vamos a orar. Gracias Padre bendito por todo, porque tú has sido fiel y bueno con nosotros. Señor, tú mandas las pruebas porque tú nos quieres ver en otro nivel y porque tú estás pendiente de nosotros. En el nombre de Jesús, tú derribas toda muralla de Jericó, tú derribas toda tempestad, tú derribas y calmas todas esas olas. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda angustia, toda desesperación, reprendemos toda carnalidad, toda inmundicia, Señor, porque nosotros confiamos más en ti, más fuerte es el que está en mí que en el que está el mundo. Y si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Podrán caer miles a mi diestra, mas a mí no llegarán, porque yo confío en que tengo a Jehová de los ejércitos a mi lado. En el nombre de Jesús declaro que toda tempestad es calmada. Tú me das esa autoridad, esa convicción en calmar esas tempestades. Y así como tu Hijo confió en que esas tempestades se van a calmar, y nosotros confiamos en que tú nos vas a ayudar a derribar, a calmar esas tempestades. En el nombre de Jesús, Señor, ningún virus va a caer a nuestra diestra, ninguna enfermedad, ninguna angustia, ningún dolor va a caer a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, tú eres escudo alrededor de nosotros y tú envías tus ángeles a acampar alrededor de nosotros. Gracias Padre, Señor. Reprendemos toda acechanza del enemigo, porque no tiene lugar ni arte ni parte en nuestras vidas para atacar a un hijo de Dios, a un soldado de Cristo. Señor, confiamos en ti, creemos en ti y tú estás de nuestro lado siempre. Nos vamos a este lugar, pero tu presencia no se va a ir. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por todo, y que tu Espíritu Santo sea transformándonos, cambiándonos, limpiándonos, sanándonos. Y pongo mi mano en mi corazón confiando en que tú vas a estar conmigo siempre. Me entrego de corazón, abro mi corazón dispuesto ante ti, Señor, para que tú seas calmando mi vida, calmando esas tempestades que me agobian. Señor, porque yo clamo a ti, yo sé que tú me vas a ayudar. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces confía en el Señor y deja que el Señor haga la obra, que Él va a calmar esas tempestades. Dios te bendiga.